Bienvenidos a un nuevo paseo. En este caso les vamos a llevar al Fuerte de la Concepción, en la localidad de Aldea del Obispo, una construcción militar que se inició el 8 de diciembre de 1663. De ahí su nombre, porque comenzó a construirse el Día de la Inmaculada. Acompáñennos. El catedrático de la Universidad de Florida, Donald Howard, afirma que el Fuerte de la Concepción es una de las construcciones más completas y perfectas, admirable por su simetría y diseño. Este patio de armas ya estaba en la primera construcción. En torno a él se hicieron las reconstrucciones posteriores. Cada lienzo consta de 9 puertas. Cuando fue adquirido por Luis Togores, en 2012 abrió sus puertas como hotel. Algunas de las estancias fueron adaptadas para ello. Cerró en 2024. Buenos días, Fernando. Hola, José. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, Aquí estoy viendo, venimos a ver el Fuerte de la Concepción. ¿Qué Sí. estás haciendo aquí? pues viendo la maqueta, observando sus detalles y Ajá. es espectacular. O sea que el original debe ser más espectacular todavía. Sí. ¿eh? Esto es La maqueta. como era. Sí, realmente. claro, como era el fuerte. Porque ahora no se conservará igual. Tenemos el patio de armas, tenemos allí la casa del gobernador, Sí, la capilla, los rebelines estos. sí. Estos son los pentagonales, aquí los 4 que están en los lienzos. Aquí tenemos un puente que era levadizo en su día, en fin, y luego allí separado, por un camino subterráneo, se llegaba a las caballerizas, que es lo que Fíjate. parece circular, y luego desde allí se iba a aquel fortín, que era el que vigilaba todo y que tenía a veces tanta guarnición como el propio fuerte. Yo te iba a decir que alguno a lo mejor cuando viniera a conquistar el fuerte se pensaba que ya lo tenía conquistado y empezaban a salir de allí Aquellos, y le daban exactamente, pa'l pelo. aquellos lo tenían todo controlado y además podían venir por el camino subterráneo. Claro, quedarse sin verlo. verles. Bueno, Que era abovedado, como veremos luego toda la parte del fuerte abovedado. pues vamos a verlo in situ, el de verdad. Vamos a ver el de verdad, que debe ser espectacular. Aquí estamos ya, a la puerta del fuerte de la Concepción. Estamos en realidad delante de una obra de arte, Una obra de arte. porque esta fachada Sí, fue construida en su día por Manuel de Larra Churriguera, ajá. que era un gran arquitecto, era ingeniero militar y se quedó con el concurso para levantar el fuerte de nuevo, y entonces hizo esta gran fachada donde tenemos el escudo real que pertenecía a Carlos III Sí. en lo alto de la puerta principal. Esta es la puerta de acceso. Dices de nuevo, para construirlo de nuevo. ¿Por qué? ¿Ya había antes? Sí, es que el fuerte en principio empezó a construirse el 8 de diciembre de 1663. El Y día entonces de se le conoce Inmaculada. por eso más, el Día de la Vale. Inmaculada. Entonces es el fuerte de la Concepción, en todas las partes que se busque, Sí, sale sí. el de aquí, de Aldea del Obispo. Vale. Traíamos una historia un poco turbia de Felipe IV, estaba en guerra con Países Bajos, que luego se independizaron, estaba intentando aplacar el levantamiento de los catalanes y luego estaba también metido en la guerra con los franceses. Con la paz de los Pirineos se firma la paz y ya queda todo esto aplacado. Entonces, ¿qué había pasado? Que en el 1640 los portugueses habían nombrado un rey. El príncipe de Braganza le hacen rey. Pero como el rey español estaba con tantos frentes abiertos, no podía pudo defender sofocar esa rebelión. exactamente. Entonces, ¿qué hace? 20 años después decide que va a intentar recuperar Portugal. El duque de Osuna, que es el gobernador militar de Ciudad Rodrigo, es el encargado de que tiene de recuperar Portugal. Para ello, ¿qué se le ocurre? Levantar un fuerte aquí, para desde aquí intentar conseguir la recuperación de Portugal. Vale. Lo empieza a levantar, al poco tiempo ya vienen aquí tropas acuarteladas, trae caballos también, caballería, con la intención esa. Pero los portugueses se habían preparado ya, claro, habían tenido 20 años para prepararse.
Les estaban esperando. Sí, entonces se enfrentan en una batalla, la batalla de Castelo de Rodrigo, y fue una derrota humillante para el duque. De Osuna. El rey lo destituye y el Consejo de Guerra decide que el fuerte debe ser demolido, sí. Entonces, antes de irse, lo derriban todo, sí, lo dejan todo eso y se marchan y no pasa nada. Y queda aquí abandonado. Y con la llegada de Felipe V, de los Borbones, es el primer Borbón que viene a España, vale, sí, como rey, se ocupa de la frontera de lo que llamamos o conocemos como la raya de Portugal. Los portugueses habían ya levantado varios fuertes en Valencia Dominio, en Elvas, Almeida, sí, sí, y entonces sí, aquí vamos a seguir la misma construcción para tener un fuerte enfrente. Enfrente. Tenéis uno ahí, ponemos uno, claro, enfrente. Entonces sale a concurso la construcción y el que se queda con el concurso es Manuel de Larra Churriguera, vale, que es el que lo va a hacer, el que va a diseñar todo el fuerte según las nuevas tendencias europeas. Según la maqueta que hemos visto ahí. Exactamente. Anteriormente. Y según esa forma de construir es la que se va a utilizar aquí. Pasaron unos decenios y el fuerte va a volver a tener gran relevancia en 1807. Sí. En 1807 Napoleón ya estaba en España y en Ciudad Rodrigo estaba de gobernador militar el general Junot. Y entonces Napoleón estaba obsesionado con la toma de Portugal. Junot, con su ejército y parte del ejército español, penetran en Portugal, se adentran y llegan a Lisboa. Y toman Lisboa. Pero claro, se dan cuenta de que no tienen fuerza para mantener lo que han conquistado. Sí, se da cuenta que está solo en Lisboa, que aquello no puede durar y retrocede. Y vuelve otra vez a Ciudad Rodrigo, vuelve a España. Y entonces al pasar por aquí también demuele el fuerte. Lo destruyen lo destruye otra vez para que nadie lo tenga. Entonces él se queda ahí. ¿Qué pasa después? Que en 1810 Napoleón, que ya está aburrido porque no toman Portugal, va a mandar a uno de sus principales mariscales, André Massena, sí, y lo manda para encabezar un cuerpo de ejército donde estará también el mariscal Ney y el general Junot, que están en Salamanca. Cuando llega Massena a Salamanca dice, esto hay que moverlo, y dice, nos vamos a Ciudad Rodrigo. Entonces cercan Ciudad Rodrigo, en el mes de mayo. Ciudad Rodrigo resiste como 3 meses, algo más de 3 meses, y el gobernador militar, que era Pérez de Rasti, ve que aquello sucumbe y si entran los franceses van a cuchillo contra la población, contra los 4.000 defensores que le quedaban, había sufrido 1.000 y pico bajas. Entonces dice, pues rindo la ciudad. Rindió la ciudad. Entonces, Wellington, que no había acudido en la ayuda de Ciudad Rodrigo, se establece en el fuerte este. ¿En este? En este. Lo recuperan un poco. ¿Lo reconstruyen? Sí, y se establece en este y en el de Almeida. Dice, si vienen para acá, vamos a tener aquí defensa y en Almeida también. Estaba esperando tropas de Inglaterra que no llegaban y no podía hacerle frente a un ejército como el francés. Sí. Pero durante la toma de Ciudad Rodrigo, esos 3 meses, Wellington está pensando, ¿qué hago con este fuerte? ¿Lo cebo de soldados? Sí. ¿O le preparo una trampa y lo mino de explosivos por todos los lados? Y cuando lleguen aquí, se acabó el fuerte. Lo volamos. Y es lo que decide. Al final, lo último, reduce, exactamente. Y entonces, ya una vez el general Massana, o sea, el mariscal Massana, ya ve que ha conquistado Ciudad Rodrigo, que ha conquistado el fuerte de la Concepción, dice, pues ya lo próximo es Almeida. Sí. Y claro, van a Almeida. Y tira para allí. Y el fuerte vuelve a servir, lo que queda del fuerte, para que todos esos prisioneros vengan aquí y se constituye en cárcel. En cárcel, exactamente, es una cárcel. Al primer lugar que se accede, sí, entrando por la puerta principal, sí, es al cuerpo de guardia. Esto sería el cuerpo de guardia. Que lo constituían esto y los anexos que hay a los lados. Ajá. Era el cuerpo de guardia. Vale. Tenemos algunos mosquetones de la época. Sí. Y en la parte superior, aquí arriba, detrás del escudo real que está ahí, estaba la casa del gobernador militar.
o sea, el que mandaba en la plaza. Vale, o sea, todo esto de arriba sería la casa del gobernador. Exactamente, de ahí para arriba, sin el cual ya pues, no se conserva prácticamente nada, creo. Digo no hay que nada. la fortificación es impresionante, ¿eh? Y cuidada además, no solo se hacía para que sirviera de defensa o eso, sino que además se cuidaba la estética, por lo que estamos viendo. Sí, sí, no, era todo. Además, es que Churriguera también era un señor, Sí, en fin, era un verdadero artista en lo suyo. Antes de salir al patio de armas, enfrente tenemos lo que era la capilla. La capilla. La capilla, sí, allí donde se ve aquella Enfrente de ventana la casa del con gobernador. las dos ventanas circulares, exactamente. Esta es la primera parte, el fuerte original, el primero de todos, este rectángulo. Sobre este vino ya todo lo demás. El primer fuerte estaba construido sobre este patio de armas. Ajá. Luego se va El del Duque de Osuna. El del Duque de Osuna. Vale. Luego Churriguera lo va a ensanchar, lo va a agrandar, dentro de sus posibilidades, considerando que lo que había se podía utilizar. Ajá. Y es lo que hace. Cada lienzo tiene 50 metros. Entonces, en estos 3 lienzos que tenemos enfrente, era donde vivía los militares, las tropas que había instaladas, acuarteladas aquí en el este. Aquí tenían pues de todo, estaban los comedores, los dormitorios. Por cierto, muy interesante, tenían agua corriente y alumbrado en aquella época, o sea, agua corriente. Pero es que las caballerizas también tenían en sus pesebres agua corriente y alumbrado. O sea que estaba todo cuidado, pero al milímetro, ¿eh? Estaba todo muy cuidado. Entonces, estos 3 lienzos, como digo, eran para eso. Estarían los despachos, las oficinas, no sé, y esto era el patio de armas. En este lienzo hemos entrado por la puerta principal, estaba el cuerpo de guardia, lógicamente, y las otras partes que hay eran donde estaban los almacenes de los víveres, del pienso de los caballos, en fin, de incluso pólvora, todas las cosas que tenían que guardar eran como, digamos, unos trasteros del fuerte, eran los laterales de la puerta principal. Vale. ¿Subimos arriba para hacernos una idea también de lo que hemos visto en la maqueta? Sí. Para ver cómo está. Podemos subir a ver, por ahí. A ver un... ¿Y hasta ahí o desde ahí hasta ahí? Bueno. Un baluarte de estos pentagonal que tiene en las 4 esquinas hay un baluarte pentagonal como el que vamos a ver ahora. Vale, pues vamos a ver. Porque eso incidía en el fuerte, sacando su defensa más adelante. Ahora, José, me preguntarás cómo los lienzos de la muralla se defendían. Porque claro, tenemos las defensas de las esquinas, pero en el centro había una cosa que se llaman rebelines, que también tenían forma, digamos, triangular y salían hacia adelante. También tenían cañones, tenían defensas, y estas puertas que vemos aquí de color rojo... Ah, las del medio, son esas de los color que rojo. Allí se accedía por la puerta principal, sí. Aquí se accede a los rebelines y se accede al foso. Vale. Entonces eran muy importantes porque podían, los que estaban arriba, si tenían que regresar al patio de armas, regresaban para hacer los relevos, para hacer todo, era a través de estos eran corredores, por así decirlo, mientras que las otras estancias me has dicho que eran lo que llamaban poternas, que aquí vemos una puerta normal, pero luego abajo ya las puertas son más pequeñas, incluso disimuladas desde el foso para que no se viera dónde estaba la... Y entonces los ribelines estaban igual que las defensas de Pentágono, de las esquinas. Estaba avanzado y estaba con cañones, tenía una serie de cañones, no sé si eran 8 o 10, y luego defensa de eso. Y los relevos se hacían a través de estas puertas, o las retiradas, o las avanzadas, quedaban directamente patio de armas. Claro. Ahí tenemos las rampas que nos conducen en las esquinas a la fortificación pentagonal, ¿no? Y luego, más o menos esa está un poco destruida. Y luego, claro, decimos, a ver, es imposible tomar el fuerte, pero es que luego tenemos el foso.
el enorme foso que había que atravesar para llegar a tomar el fuerte. Con lo cual son 3 ángulos fuera del fuerte. Vale. Como tenemos 4 por 3 son 12. Más luego los de los ribelines, que ahora lo veremos también, Sí. son 16 ángulos que sobresalen del fuerte, que son defensivos. Todos tenían cañones y tenían servicio permanente de guardia. Prácticamente inexpugnable. Había relevos, sí, lo que era un fuerte defensivo, pero bien organizado, porque el ejército francés estaba muy organizado, las escalas estaban muy definidas y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Joder. Esto es esta parte, ¿no? Es esta parte que es lo que hay en cada ángulo del patio de armas que hemos visto. Vale, o sea, allí Sí, también. en cada esquina, Allí otro. en cada esquina hay uno. Va a ser todo igual que eso. Sí, se llaman baluartes pentagonales, tienen forma de pentágono. Lo que pasa es que los que quedan fuera son 3 ángulos. Vale. O sea, si vemos el pentágono, allí habría un ángulo Sí. y aquí a los laterales otros 2 ángulos. Otros 2. Vale. Esto todo va por un camino subterráneo, también antibomba. Entonces hay un camino subterráneo que llevaba hasta allí. Allá era una especie de fortín, que muchas veces son temporales o tal, pero no, este era fijo. Solía tener tantos soldados como aquí, o sea, podía haber 1500 o 1200, con su caballería. Y esos estaban como siendo la avanzadilla del fuerte. Eran los que primero veían todo, lo veían desde allí. Entonces avisaban si había alguien que se acercara que era desconocido, y luego podían repeler la primera agresión. O sea, aquello es como otro fuerte Exactamente. al lado de este. A esto le suelen llamar fortines, Fortín. que suelen ser a veces ocasionales, Vale. sobre todo cuando lo hacen los americanos. Hacen un fortín y se lo pueden recoger y se lo llevan a otro sitio. El espacio redondo para caballería. El espacio redondo era lo que llamaban las caballerizas. Las caballerizas del fuerte. Y la parte que hay más Y allá la parte que es está donde estaban detrás, los soldados. que también sigue por túnel, o sea, por el camino subterráneo que hay. O sea, diríamos que la ida y venida de allí a aquí se podía hacer tranquilamente porque las bombas no... O sea, que cuando hablamos de antibombas es como si fuera una especie de búnker. Este es uno de los 2 accesos que mejor se conservan. O sea, Sí. Porque está íntegro, con el arco y todo, ¿no? Sí, sí, todo sí, empedrado. Son accesos muy bien realizados, perfectamente, y por aquí pues ascendería la tropa cuando iba a relevarse Sí. en estos pentágonos esquinados que había en las 4 esquinas del fuerte. Sí. Y por aquí pues subirían los cañones, bajarían las tropas para arriba, para abajo, la pólvora, todo lo que tuvieran. Claro, pero es un camino, como ves, perfecto. O sea, está hecho perfectamente. Sí, tenían que subir los cañones. Claro, Ahí la explicación. por lo que tenían que tener. Aquí posiblemente pues meterían pólvora, porque tenemos que tener en cuenta que la pólvora muchas veces tenía que estar arriba, porque en cualquier momento te hace falta, no puedes llegar hasta allí y recogerla del patio. O muy próxima, Tienes que dar, y luego posiblemente pues del patio la traerían aquí, para tenerla más a mano, aunque arriba hubiera para servir a los cañones, pero aquí tenían que tener a lo mejor posiblemente mayor número, armas, hay otro ahí, claro, armas y cosas de intendencia que tuvieran aquí. Que es que fíjate tú la dificultad de tomar el fuerte. Porque aparte de que tienes los ribelines, que tienes los pentágonos, que tienes todo ese lío, luego tienes que meterte aquí. Y arriba, eso, claro, y arriba para poder acceder. está todo cargado de soldados. Fíjate esa. Y la muralla, claro, abres una brecha, pero a ver cómo te metes por ahí, porque si te metes por ahí únicamente, pues todo el fuego se va cruzado, va a venir sobre ti. Acceder aquí al foso no iba a ser fácil tampoco. Acceder al foso era más fácil que hubieran quitado el puente. Para los que estaban dentro, o para los que defendían los baluartes pentagonales o los otros. Como hemos visto, tenían una puertecita y podían acceder fácilmente. O sea que antes de que los soldados, si intentaban bajar al foso, entraran, muchos ya bajaban bayoneta calada a defender el foso. Para empezar, claro, tenías que ir defendiendo palmo a palmo. Y entonces, claro, tenían los de arriba, los de fuego cruzado de aquí, de allí,
Entonces era un verdadero lío, era un verdadero lío. O sea que, bueno, nada más hay que recordar un poco eso, lo que sabemos de Ciudad Rodrigo, lo que les costó. Y les costó vale 3 meses, con una defensa mínima, porque se quejaba el gobernador militar, a ver, no tengo gente, tengo que claudicar, tengo que entregar la plaza. Que había, se supone que unos 10.000 habitantes en Ciudad Rodrigo. Fíjate. Y 4.000 defendían, pero ya tenían 1.000 y pico bajas. Claro, si sigues, al final te quedas sin nada. Entonces, yo creo que el gobernador militar, el Pérez de Rasti, hizo muy bien, porque, claro, él miró por su población, miró por su gente. Viendo que no recibía ayuda, dice, pues, oye, hasta aquí hemos llegado. José, habrás observado que todos los techos son abovedados. Son abovedados de cañón. Y con una particularidad muy importante, que todos son antibombas. Podríamos decir que es un búnker. O sea, que todas las estancias que tenían aquí, los soldados que estaban aquí, eran antibombas. Sí. O sea, que todo estaba... Es como el camino ese que hemos visto antes, que conduce a las caballerizas, que es subterráneo, también era antibombas. Estamos en uno de los restaurantes y de los comedores, porque en 2012, tras haber sido adquirido por el catedrático Luis Togores y reconstruido nuevamente, abrió sus puertas como hotel. Estuvo abierto hasta hace 2 años. En 2024 finalizó el acuerdo con la empresa que estaba encargada de su explotación, Eurostars, y ya no se renovó el acuerdo. Pues ya vamos finalizando el paseo, Bernardo. Sí, un detalle muy importante es el rebelín del lienzo de entrada. De aquí. Que está separado del foso, lógicamente, pero que tiene un foso individual que lo circunda también. Ajá. Y que viene a parar aquí. Conduce a la puerta de salida, que era un puente levadizo, que normalmente se bajaba pues, cuando llegaban los soldados, incluso carros, aunque tenía que pasar cualquier personaje que viniera. El primer obstáculo le hemos dejado para el final. Sí, tiene, como digo, este rebelín tiene un foso particular que enlaza con el foso del fuerte, con el resto del foso. Sí, sí. O sea, un fuerte extraordinario. Muy fortificado, sí, ¿no? Muy importante. Y así ha sido reconocido, además. Sí. Tengo aquí unas palabras que no quiero dejarlas de decir, de un historiador norteamericano, Donald Howard. Dice que el fuerte de la Universidad de Florida. De Florida, exactamente. El fuerte de la Concepción era una de las fortificaciones mejor concebidas y construidas en la península. Asombraba por su belleza, simetría y diseño. Sus bellas proporciones provocaban la admiración. Manifiesta, nunca había una fortificación más completa y perfecta, a prueba de bombas y establo para 200 caballos. Bueno. Pues con las palabras de Howard ponemos el punto final a este paseo. Son unas palabras de un intelectual. Muchísimas gracias por tu aportación, Bernardo. No hay de qué, me ha gustado muchísimo. Ha sido un placer participar. Venga. Y con este paseo, con este programa, concluimos la temporada. A partir de ahora les mostraremos algunos de los más destacados que hemos hecho durante todo el año y volveremos ya en el mes de septiembre, una vez que finalicen las ferias de Salamanca. Que pasen un feliz verano. Adiós.